pero el cambio de paradigma está en el hecho de que hasta ahora teníamos tecnologías que acompañaban y ahora tenemos tecnologías que sustituyen en muchos casos al 100%. Bueno, lo que ocurrió, no sé si lo sabes esto, no sé si lo hemos hablado antes, Marta, es que la IA, en este caso Cloud, no me acuerdo el modelo exacto, llegó a... Ahora la pregunta es, ¿cómo aprenderán esos profesionales en un futuro si eliminamos el primer escalón de experiencia? Hay una frase que creo que dijo Jeff Bezos que me gustó mucho y era... Creo que nos estamos enfocando demasiado en la IA, cómo se usaba la IA y demás, y estamos dejando de lado todas esas aptitudes que al final... No conspira, es un poco conspiranoico. Hola a todos y a todas y bienvenidos al segundo podcast, programa de Punto Cero. Ya tenemos nombre, ya puedo llamarlo. Bueno, qué bien. Sí, ¿qué te parece el nombre? Pues me gusta porque lo veo como algo muy... Es el punto de partida. Punto de partida, sí. Aparte nosotros como siempre hemos estado en el barro, en el partir de cero, en el... Sí, me gusta. Es verdad. Pues de eso se trata un poco. El punto cero es el punto donde vamos a discutir desde, bueno, todo lo que nos vaya surgiendo en cada programa. Y bueno, ya hemos pasado de estar con el micro en mano a tener nuestros trípodes, a tener el peluche este de un idema. Sí, la parada es bonito. O sea, Está todo guapo, ¿eh? Tú ahora, Marta, es que tienes bastante arte para estas cosas. Sí. Es que de verdad ahora parecemos que estamos en la radio, tal. Sí. Bueno, como sabía que no te ibas a preparar nada, Pepe, te he traído uno de tus temas favoritos, creo yo. Vale. Entonces, el título es Inteligencia Artificial en los negocios. ¿Tu aliada o tu sustituta? Vale. Porque tú has hablado muchísimo de esto, hablas muchísimo de esto. O sea, hablo de esto porque me preocupa. Porque lo ves desde un punto como catastrofista. No. O sea, me preocupa desde el momento en el que tiendo a verlo con cierta incertidumbre. Uh-huh. Yo creo que las personas, y yo me siento muy involucrado en esta afirmación, creo que no hay nada más interesante que ponerle certidumbre a la incertidumbre. Uh-huh. Y si hay una incertidumbre, yo creo que por excelencia, no sé, me atrevería a decir desde los últimos 50, 100 años, yo creo que un mayor grado de incertidumbre. Grado de incertidumbre me refiero en el ámbito tecnológico, sí, de la empresa, no en el ámbito militar de la guerra, sino en el ámbito del empleo y demás, de la economía, es qué papel tiene la inteligencia artificial en este contexto donde al ser humano siempre se le ha entendido dentro de un papel pues muy laboral, es decir, prácticamente el trabajo es algo inherente al ser humano, es decir, algo inherente, sí, a la propia figura del ser humano, y ahora hemos creado algo que desde una cierta óptica parece que supera al ser humano las cosas que hacen al ser humano, ¿no? Es decir, sí, esa capacidad de inteligencia, esa capacidad de intelecto, de imaginación, como de razonar. Y claro, parece que la disrupción tecnológica no termina ahí, porque parece que el siguiente gran salto tecnológico es la robotización de uso general, es decir, lo que podríamos llamar robots humanoides y no tan humanoides, de propósito general, que con una cierta inteligencia artificial, pues como mínimo ponen no entredicho, pero en duda de cuál es el papel que va a tener el ser humano. Si has creado algo que es mejor que el ser humano en la gran mayoría de papeles en las que el ser humano hoy tiene un cierto trabajo, un rendimiento, sí, una tarea. Eso no quiere decir ni mucho menos que si tú te miras el histórico de siempre que ha habido una revolución tecnológica importante, siempre ha habido defensores del catastrofismo. Exacto. Y luego nunca ha ocurrido ese catastrofismo porque... Es como que nos hemos... adaptado a las nuevas tecnologías. Bueno, no solo que te adaptes, sino que pregúntale a una persona de 1920 si se imaginaba que una gran parte de la población estaría trabajando en algo que se llama redes sociales. Ya. ¿No? Sí. O que estaría trabajando en algo relacionado con por poner cosas muy del día a día de personas que se dedican a la tecnología, hacer landings de página web. Sí. O sea, son cuestiones que en su momento no llegábamos a imaginar y a día de hoy a mucha gente le representa un trabajo muy importante. Entonces, estamos en ese momento en el que no somos capaces de ver lo que la IA va a traer en el futuro de cara a nuevos trabajos y más, posiblemente. Pero el cambio de paradigma está en el hecho de que hasta ahora teníamos tecnologías que acompañaban, ya tenemos tecnologías que sustituyen en muchos casos al 100%. Y por lo que decía, yo no estoy en el lado catastrofista,
ni mucho menos, pero sí que me preocupa y trato de ocuparme más que que preocuparme. Pues como es un tema que ya salió un poco en el podcast anterior, he traído como varias cuestiones y en base a estas cuestiones unas preguntas a debatir, ¿ok? Entonces, la cuestión número 1 es la paradoja del perfil junior versus el perfil senior, ¿vale? El dato es, la IA realiza tareas de redacción y resumen con gran eficiencia, mejor que nosotros. Tareas que tradicionalmente pues servían de aprendizaje en los perfiles más junior, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo aprenderán esos profesionales en un futuro si eliminamos el primer escalón de experiencia? Claro, ¿cómo van a aprender? Permíteme que añada una cosa. Además de hacer redacciones y demás, algo en lo que la IA supera al ser humano de lejos es en la búsqueda de patrones. Eso es muy importante. Sí. De hecho, es otra cuestión que ya te has trabajado. Más o menos. En relación a patrones, a trabajos sistemáticos, recurrentes. Sí. Que por cierto, búsqueda de patrones es algo muy relacionado con la industria médica. Sí. Que bueno, sí que luego también hablamos. Esto es un ejercicio de imaginación en el que no me siento especialmente cómodo porque ser futurólogo no está entre mis actividades. Pues podemos intentarlo. Pero podemos intentarlo. Yo creo que aquí caben dos visiones. La primera es, oye, ¿qué va a hacer ese perfil junior en el que su tarea ya está de algún modo automatizada o sustituida por una inteligencia artificial? Eso es verdad. Pero también está ocurriendo un elemento contrario, por decirlo de algún modo, y es hay personas que están en un determinado rango de edad, determinado rango de posición, oye, que yo ya sé lo que sé y no quiero saber más, que no se están adaptando a funcionar con entorno de inteligencia artificial. Sí. Entonces, de hecho, lo rechazan. Sí, evidentemente. Siempre que hay un cambio tecnológico, existe la adopción y el rechazo. No sé en qué porcentaje cada uno. Lo que es cierto es que también estamos viendo, no tengo datos al respecto, esto es simplemente una opinión, pero sí que estamos viendo gente que se está interesando en contratar perfiles jóvenes con el ánimo de que sean ellos los que irrumpan con la IA dentro de su organización. Sí. ¿No? Es decir, oye, dame un poco de aire fresco. Entonces, eso es un tema transitorio, puede ser que sea un elemento transitorio. Yo no lo veo esto a largo plazo porque el momento que irrumpa la inteligencia artificial, y aparte tienes una IA que cada vez aprende más, cada vez se capilariza mejor dentro de tus sistemas, dentro de tu lógica de negocio. Sí. Entonces llegará un momento que no necesites a nadie que te implante la IA porque ya tendrás un sistema que se autoimplantará, ¿no? Sí. Hay una frase que creo que dijo Jeff Bezos que me gustó mucho y era: la IA no va a ser una herramienta más, sino va a ser un elemento propio del negocio, como en su día lo fue la luz. Vale. ¿No? Es decir, no podemos entender ahora mismo ningún tipo de negocio, o casi ningún tipo de negocio, alguno se me escapará, en el que la luz no forme parte del propio negocio, es decir, para encender la luz que tienes aquí, para encender el ordenador o para encender lo que sea. No sé si te he dado respuesta a tu inquietud. Bueno, creo que tiene bastante sentido. Es decir, si antes se pedían unas skills para empezar a trabajar y tenías que pasar por eso, pues ahora se te piden otras. Sí. Así que la otra cuestión que tengo... Lo que está claro es decir, creo que es una oportunidad de oro. Sí. Fíjate que yo tampoco soy el mayor especialista en IA, ni mucho menos, pero sí que verá que casi hablo más con la IA que con mis amigos. Ah, sí, yo también. Sí. Y mira que hablo mucho con mis amigos, ¿eh? ¿Le has puesto nombre? Pues mira, no, paso. ¿No? Pero yo trabajo con varias IAs. Yo ahora trabajo con dos, ¿no? Con Gemini y con Claude. Vale. Entonces, dependiendo, ahora también trabajo bastante con Drive y eso, entonces utilizo bastante Gemini para resúmenes, para que me haga PowerPoints y todo, es una maravilla, me encanta. Para que haga también diseño, imágenes y demás, porque está conectado con Nano Banana, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Nano Banana y demás, y hace cosas bastante potentes. Y Claude también, porque, no sé, está... ¿Pero tiene una versión gratuita o de pago? Ambas de pago. Las dos de pago. ¿Y lo notas? Sí. Vamos. Sí. Entonces, para mí, además que trabajo por mi cuenta, soy autónoma y demás, para mí supone muchos empleados. Me hace muchas cosas. Pues mira, aprovecho la ocasión para decirte que me enseñes un poco, porque hay veces que yo me siento un poco estúpido. Yo veo algunos vídeos
por internet que me fascinan cómo lo hacen, y yo, por ejemplo, no soy capaz de hacerlo. O sea, que a mí me queda un largo recorrido. De hecho, aunque solo sea a título de pasármelo bien. La intro y el outro del podcast está hecho con Gemini. Sí. Y está muy bien. Pero yo te hablo incluso, yo estoy viendo trailers de películas que no existen. A ese nivel yo no llego, ¿eh? Y que por eso también eso también, si quieres, habrá un cierto debate económico, social y demás. Es decir, ostras, si la industria del entretenimiento, que es una industria que ha movilizado pues, grandes capitales de dinero, que ha sido fuente de, ¿no? de ensoñación de un montón de personas que se han querido dedicar a esto, y que ahora con no sé cómo serán porque no tengo ni idea de cómo serán, pero sí que sé que el resultado es una auténtica barbaridad. Es decir, estoy viendo trailers de películas que me encantaría ver, que cuando acabo de verlo dice, no, está hecho con IA, y digo, joder, qué pena, porque me encantaría ir al cine y pagar la entrada de esta película. Pues en base a eso me vi hace un mes o así un vídeo de un chico que es filmmaker que hablaba justamente de la IA, ¿no? Y la verdad que el vídeo está todo guapo. Os diría cuál es, pero es que no me acuerdo, sinceramente. Bueno, entonces hablaba de que claro, muchos filmmakers, ya no tanto filmmakers, sino la gente que contrata a los filmmakers, claro, preguntan por presupuestos, precios y demás, les dan el precio y le dicen, pero si esto ahora mismo me lo hace la IA, ¿no? Es como que siempre tienen como, no, pero esto la IA me lo hace por nada. Y una de las cosas que hablaba es, muchas veces no hablamos solo de, por ejemplo, una película que está súper chula, que la trama está espectacular, los actores y demás, que a lo mejor eso lo puede replicar una IA, sino también hablamos muchas veces de cómo se ha hecho. Y se valoran de una manera totalmente diferente a un director que ha utilizado X método para hacer X plano, que dices, qué barbaridad la que ha montado para hacer ese plano de 5 segundos, y la valoras de manera diferente y le das un reconocimiento, incluso como que la disfrutas más que si te hubiesen dicho, no, le han puesto un croma, una IA y lo han hecho, ¿sabes? Entonces, o sea, yo creo que... ¿hasta qué punto se valora lo artístico y lo genuino de lo...? Es como... Para conseguir este resultado tienes dos opciones: o currártelo, pensarlo, darle al coco y hacer algo que diga a la gente qué barbaridad lo que se ha currado para hacerlo, o decir, vamos a hacerlo por lo fácil y vamos a tirar la IA. Y yo creo que eso es un punto diferenciador. Te abro un reto, ¿eh? No sé si estamos ahora mismo en ese momento tecnológico, pero yo lo que creo que en parte me estás diciendo es que llegará un momento en el que hay una especie de pendulazo donde estemos hartos de lo tecnológico y de lo perfecto. Bueno, yo creo, ya lo hablamos un poco en el podcast anterior. Y el reto es, llegará un momento en el que se le pueda decir, comete ciertos grados de imperfección para que parezca lo que no es, es decir, que no parezca perfecto, sino que parezca que esto es... Pero la cosa está en que vale, ok, o sea, pero yo no estoy hablando de que veas como algún fallo y demás, sino te estoy hablando de todo ese proceso que la gente le da, yo creo que más importancia a día de hoy debido a todas las tecnologías y todos los avances tecnológicos. Es una cuestión de narrativa, entonces. Sí, yo creo que y de historia y de lo que hay detrás. ¿Cómo controlas la narrativa en un entorno donde la narrativa, en cualquier punto de esa narrativa, se puede, entre comillas, corromper? Es decir, ¿cómo te enteras? No sé si es por dónde me quieres llevar, pero ¿cómo te enteras tú de que una determinada película ha sido hecha pues, con elementos a través de las entrevistas, del behind the scenes? ¿Y cómo eres capaz de entender que ese behind the scenes tampoco está...? Pero eso ya me parece, ¿no?, como rizar el rizo. Bueno, ¿y claro, para qué te vas a inventar que has hecho algo? Si es un control de narrativa, es decir, ejemplos hay activa y por pasiva de yo creo que de todas maneras eso se sabría, es decir, tú sabes... Bueno, no lo sé, yo ya veo vídeos que no sé eso se sabría, Pepe, no seas tan... eso es un poco ser, ¿cómo se dice? Los que creen en... conspiranoico. No conspiranoico. Es un poco conspiranoico. Al final el incentivo... Es decir, en gran parte de nuestra sociedad, por no decir, voy a decir casi toda, se basa en el incentivo, y el incentivo mayormente es económico. Luego hay otro tipo de incentivos, el social, el relacional, el amoroso, perfecto, pero el incentivo económico marca el gran paso. Es decir, tú trabajas muchas horas de tus horas disponibles en el día por dinero. Hacemos gran parte de las cosas por dinero. Mucha gente se traslada de su residencia habitual, tiene a sus papis, a su familia y demás, por dinero. Es decir, el dinero, lo queramos o no lo queramos, marca gran parte de nuestra actividad diaria. Sí. Por tanto, el dinero es un elemento, es un incentivo, sí, de los más poderosos que hay, ¿no? Vale. No es el refrán, o poderoso dinero, don dinero, bueno, como se diga. Mira que yo soy refranera y no lo había escuchado, ¿eh? El incentivo del dinero lo marca todo.
Y tienes aquí dos elementos que parecen contrapuestos. Uno es el elemento de la eficiencia. Sí. No es lo mismo. Lo estoy imaginando. Estamos hablando del plano artístico, pero bueno, esto yo creo que se puede replicar en casi cualquier plano. Estamos hablando de un plano, de una película donde, yo qué sé, Christopher Nolan coge un avión y lo estrella ante una nave industrial, Sí. la película de Tenet, por ejemplo. Que eso habrá costado un dineral, el avión que se estrella, la nave industrial que la construye, eso aprovechas una que está y todo. Sí, lo que intentas... Frente a un prompt, Claro, ¿no? sí. Eso ya tienes un incentivo del rendimiento económico, la eficiencia económica. Y luego tienes el segundo incentivo, que es el de la narrativa, porque llegamos en este plano imaginario a entender que, pues que las personas vamos a querer, en ese pendulazo en el que creemos lo genuino y demás. Bueno, pues hay dos incentivos. Correcto. ¿En qué momento se puede corromper uno de ellos para que los dos vayan en la misma dirección? Oye, yo hago esto con un prompt porque me sale infinitamente más barato y luego construyo una narrativa, y cuando yo construyo una narrativa lo bajo al terreno de lo que podemos hablar en un bar, es me hago un behind the scenes falso, me hago... Es decir... Eso yo creo que bueno, es pero más si es que dolor el de behind the cabeza que scenes otra es cosa. otro prompt que no somos capaces de distinguir, pues tienes el control de la narrativa y el control de la eficiencia. Que no sé si era un poco la pregunta inicial, Marta. Si quieres pasamos a la segunda, porque si no nos podemos aquí... Sí, pero básicamente yo creo que ya lo dijimos un poco en la anterior, ¿no? Habrá gente que valore más el tema de hacerlo como más artesanal o calentarte la cabeza para llegar a ese resultado final, y habrá gente que valore simplemente el precio y punto. Y ya está, igual que hay directores, porque estamos hablando del ámbito profesional, habrá directores que tengan un ego de aquí a Lima y entonces dirán, no, esto yo lo saco. Y habrá otros directores que dirán, me la pela. O sea... Estoy completamente convencido de lo que acabas de decir. Pero eso ya entramos, yo creo que en un factor psicológico, la pirámide de Maslow, en el terreno de la capa última, de la última parte de la pirámide, que es la autorrealización. Pero es que eso también lo vemos hoy en día. Es decir, hay gente que hace cosas y ya no tiene un sentido económico, sino tiene un sentido de autorrealización. Lo hago porque quiero. Pues porque, eso, es ¿no? que yo creo que... Bueno, donde estamos ahora mismo, es decir, el espacio Lanzadera, Unidema está en Lanzadera, es el espacio de incubación de Juan Roig. Y esto, hay gente que lo intenta dar un sentido económico y no lo tiene. Es decir, todo lo que se construye aquí se hace única y exclusivamente porque este hombre tiene la misión de querer ayudar, porque, bueno, por sus intereses internos de querer ayudar. Un tema de autorrealización. Exacto. Un tema de autorrealización. Yo creo que más irán las cosas por ahí. Vale. Otra de las cuestiones que tengo aquí es el dilema de la confidencialidad y la confianza. ¿Vale? Vale. Es un tema en el que no estoy demasiado... Nada, el dato es que grandes multinacionales ya prohíben subir documentos internos a la IA por seguridad comercial. De hecho, esto es, hace poco uno de mis clientes es una cátedra de la universidad y demás, fuimos a dar una charla y uno de los profesores dijo, claro, los datos que manejáis, no sería mejor tenerlos como en una nube privada, no IA y demás. Y una de las cosas que comentaban es, nosotros no tenemos ningún dato como sensible a la vista de la IA, por así decirlo. Entonces, ¿es ético cobrar, no, por ejemplo, hablando más por el tema de la confianza, ¿no? ¿Es ético cobrar tarifas completas por un informe redactado por ChatGPT en 5 minutos? ¿O cuál es el valor de la honestidad en los negocios actuales? Y ahí yo creo que también entra un poco el tema de behind the scenes falso. Es decir, claro, ahí estás perdiendo honestidad y yo creo que eso a la gente... O sea, por hablar de este tema que lo hemos sacado antes, ¿no? Es como, ostras, es que me estás engañando. Cuando alguien te está engañando ya directamente es como un no, es un rechazo. Son dos temas. Uno es el de la confidencialidad del dato y el otro es el de la confianza y honestidad, ¿no? Yo creo que van un poco de la mano. Yo el de la confidencialidad. Esto yo lo escucho muchas veces, pero me da la sensación de que hay muchas personas que hablan de esto sin entender exactamente en qué mundo vivimos. Me explico. Se ha puesto mucho el foco, y me parece bien, en la confidencialidad de qué ocurre con esos modelos, dónde guardan esa información y demás, pero esa misma gente a ti te escribirá por WhatsApp o te escribe por correo. Sí, se la pela. Entonces, o utilizará Dropbox o Drive para subir documentación, Sí, ¿no? Sí. Entonces, aceptas cookies, aceptas sin leer. Entonces, estamos en un mundo en el que ahora mismo la información fluye entre tantísimos proveedores de contenido, de hosting y demás, que dices, wow, el mero hecho de una llamada telefónica, pues hay muchas llamadas que se realizan por VoIP, hay servicios ya de Starlink. Sí. Entonces, es perfecto, o sea, y genial. Mientras más foco se ponga en ese tema,
es buena, y sobre todo en función del dato que estés trabajando. Pero si te pones tan exquisito en ese tema, que veo mucha gente, ya te digo, como muy, no sé si paranoiada sería la palabra correcta, o muy enfocada en ese aspecto, Sí. sería interesante que hiciera un desglose de todo el stack tecnológico que utiliza. Sí, Tu teléfono móvil, sin ir más lejos. es una barbaridad. Sí, sí. ¿No? Tu teléfono móvil, preguntarle a Siri, y Siri automáticamente ya te está diciendo que está enviando los datos con su servidor. Yo es que yo he asumido bastante que saben hasta, no sé, el pie que calzo. O sea, yo digo que sí a todo, porque es que ya lo tienen todo. O sea, ¿qué más pueden saber de mí? Sí. ¿Qué más da? Sí. No han hecho nada todavía. Cuando lo hagan diré... Entonces, "Oh". está bien, porque está bien, pero aquellas personas y empresas que se enfocan en este sentido, pues lo que te digo, pues que hagan un desarrollo de decir, oye, el correo, ¿a través de quién lo enviamos? ¿De a dónde lo envías? Muchas veces a Gmail, Sí. o otros proveedores de correo, Sí. o el propio hosting. Ese hosting, ¿cuántos proveedores a su vez tiene para alocar el correo, alocar las bases de datos por WhatsApp mismo? Tienes conversaciones con gente que te está poniendo mucho énfasis en la confidencialidad del dato, no sé qué, y te envía el contrato y te lo envía por WhatsApp. Sí. Bien, y luego el de la honestidad. Este es un tema que de hecho creo que ya se está tratando. Hay muchas consultoras que ya están haciendo despidos masivos, y lo que se están dando cuenta muchas empresas, no la propia empresa que da el servicio, sino la empresa que recibe el servicio de esa consultoría y demás, pues que una labor importante de ese conocimiento tecnológico que te da como fruto pues un determinado plan de negocio, un determinado plan de lo que sea, pues que ahí hace mucho labor ahí. Esto viene hilado un poco con lo de antes. Yo vi hace poco una entrevista que le hacían a unos chicos emprendedores, y lo que venían a decir, y ya verás cómo cuando termine me entiendes por qué te digo esto. Venían a decir, oye, nosotros tenemos una aplicación que en su momento nos costó mucho dinero desarrollar y demás, y que en estos momentos la IA nos hace la misma plataforma, la misma aplicación, ¿vale? Por entendernos. Claro, si solo nos detuviéramos en el entorno plataforma, estaríamos muertos. Nosotros estos chicos, no me acuerdo exactamente lo que hacían, creo que era un tema financiero, detrás te daban un valor que ahora mismo la IA no era capaz de dar, ¿no? Porque ellos creo que lo que hacían era un tema relacionado con el pago adelantado de las nóminas de los empleados. Bueno, pues tú no solo veías datos relacionados con los empleados, que eso ya podría ser algo que la IA te puede hacer perfectamente, le pones una base de datos con sus horarios, vacaciones y demás, sino que además tenías un tema financiero, acuerdos con determinados bancos para... Entonces lo que te decían es, nosotros vemos desde nuestra perspectiva que aquellas empresas que no tengan un valor añadido, que no te dé la inteligencia artificial, pues estás en riesgo de, o sea, hoy, mañana, pasado, en un año, en 2 años, pero hay un riesgo. Con este tema también de pues los informes, empresas que se dedican a hacer un poco de consultoría, que creo que era un poco por ahí por donde ibas, pues o dar un servicio más allá del propio informe, o bueno, pues no será hoy, será mañana, será dentro de unos años, pero evidentemente tienes un riesgo, porque si tienes algo que lo hace mejor que tú, Exacto. Por un precio ridículo, que, bueno, pues si sirve un poco, y con esto concluyo la pregunta. Justo además va bastante bien hilado con la última cuestión, que es el directivo, ¿no? El dato es que las escuelas de negocios enseñan ahora a liderar con la máquina, con la IA, ¿vale? Y no a competir contra ella. Y entonces ahora la pregunta es, ¿vale? ¿Qué habilidades humanas, que justo va esto un poco en relación a nosotros, ¿no? Pues empatía, intuición, lenguaje corporal, son imposibles de imitar para una IA en una negociación, ¿no? Entonces es como que creo que nos estamos enfocando demasiado en la IA, cómo se usaba la IA y demás, y estamos dejando de lado todas esas aptitudes que al final hacen y yo creo que diferencian mucho a un profesional de otro. Vale, o sea, dejándola de lado. Pues esto es como todo, hay gente que no lo deja de lado y hay gente que sí. Sí. O sea, ¿tú crees que es más valioso una persona que solo sabe usar la IA o que está muy enfocado en la IA a una persona que tiene más esas aptitudes, esas habilidades humanas? O yo creo que es totalmente diferente una cosa de la otra. A ver, te lo voy a intentar decir con un escenario. ¿Vale? Imagínate escenario y me dices vale. si lo visualizas igual que yo. Tú el currículum te lo puede hacer Cloud, sí. ChatGPT. De hecho, hay muchos tutoriales ahora para ello. ¿Vale? Te hace un currículum fenomenal. Sí. Pero cuando te llaman para la entrevista de trabajo estás solo. Exacto. ¿No? Puedes hacer perfectamente un informe financiero de este último trimestre. Genial.
pero la reunión con el departamento, con el board o quien tengas que hacer la presentación, estás solo. Sí. No me imagino un tío recibiendo preguntas de ese jefe o posible jefe para el puesto de trabajo y, perdona jefe, perdona Cloud, entonces, ¿qué le digo? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has escuchado? Dime. CapCut. Hay CapCut. De formación profesional, ¿eh? De verdad. Que habrá algún sinvergüenza, ¿verdad? Sí. ¿Algún crack? Pero que ese también es un crack. Ojo, claro, pero eso ahí entra también una habilidad, que ¿no? Un pinganillo y se lo dirá. Genial. Y ese tío será un crack. Claro, pero eso ya es una aptitud, una habilidad humana. Yo los llamo los muerdasfaltos, ¿no? Esa gente que le da igual qué tengan que hacer, tiene un objetivo y lo hacen. Evidentemente dentro de unos parámetros de, Sí. ¿no? de ética moral, ¿vale? Ese es genial, ese da igual. Ese da igual que venga la IA, que venga lo que venga. El muerdasfaltos que digo yo, ese tiene un objetivo y lo cumple. Perfecto. Sí. Pero vamos a imaginarnos ese caso, ¿no? Ese tío que de repente llega, oye, es que he visto en tu currículum eres muy bueno en ventas, a ver, véndeme este boli. Y el tío, a ver, Claude, ¿me puedes vender? No te lo imaginas, ¿no? Entonces, oye, ya que tienes una IA fantástica en un montón de cosas que son herramientas súper poderosas, coño, enfócate en aquello en lo que la IA te deja solo. Sí. Y muchas veces, creo que esto también lo hablamos en el otro podcast, pero... Es decir, por diferenciar un poco, aunque creo que no se diferencian, ¿eh? Es decir, pues habilidades transversales, pues habilidades propias de que una persona pues se comunique mejor, tenga una visión 360, no hace falta que seas el mejor financiero del mundo, pero coño, que tengas buenas habilidades para saber leer mínimamente un plan de negocio, para en una conversación que te puedan despertar determinadas preguntas. Lo que pienso yo es que pues hay ciertos profesionales que necesitan de X habilidades humanas o ciertas aptitudes, que yo creo que son más tema de liderar equipos y eso, porque al final estás tratando sobre todo con el factor humano. Y hay otros, por ejemplo, pues un informático, yo creo que se la pela bastante a la persona que le está contratando de si es extrovertido, si es introvertido, si es social, si no, si sabe hablar o no. De hecho, estoy hablando con uno de los CEOs, sí, uno de los CEOs de una empresa, ¿vale? Y entonces yo tengo contacto con dos programadores de esa empresa. Son dos programadores totalmente diferentes. Con uno de ellos hago un tipo de trabajo más enfocado a comunicación y demás, y el otro simplemente está para hablar de cosas técnicas y ya está. Y además el CEO lo sabe y dice: esta persona es muy válida para hablar con otros, para comunicarse y demás, y el otro no le pidas que salga de sus cuatro paredes. Entonces, al final también, ¿no? las personas encargadas de contratar a alguien para los equipos y demás son como muy conscientes de lo que van a necesitar en cada perfil profesional. Por lo tanto, la IA está bien, la IA está de maravilla, creo que a día de hoy es un imprescindible, pero si te quieres dedicar a X sector o a X profesión, yo creo que no tienes que perder de vista esas habilidades humanas que a día de hoy la IA no puede sustituir. Sí, bueno, darwinismo puro y duro, ¿no? Es decir, al final la supervivencia es más fuerte y quien se queda atrás en esta época en la que hay tantas oportunidades, a mi juicio... Hablamos de un entorno normal, ¿eh? Gente con sus capacidades, sí, gente con una cierta estabilidad, que no tenga ninguna desgracia, ¿vale? Que creo que es una gran mayoría de la gente. Quien se queda atrás, pues es que es idiota. Sí. Y quien tenga ganas, es decir, siempre va a haber gente que tenga ganas de comerse el mundo y gente que tenga ganas de que se lo den el mundo masticadito y en papilla. Para aquellas personas que tengan ganas de comerse el mundo, yo creo que es una oportunidad brutal. Veremos dentro de unos años dónde nos encontramos, pero yo creo que ahora la oportunidad es muy buena, porque te da unos superpoderes y unas alas que de otra manera no tienes. ¿Cómo se llega a ese entorno? Vía la formación, pues habrá gente que se forme de terceros, ¿no? Con nosotros o con otros, habrá gente que se autoforme, que tenga una capacidad autodidacta, habrá muchas casuísticas, pero da igual la casuística que sea. Si yo tuviera que dar un consejo a un familiar, a mi mejor amigo que los intento dar es: estate ahí. ¿Cómo? Pues bueno, pues como sea. De mil maneras. De mil maneras. También nosotros somos un centro de formación y formamos, pero bueno, pues como sea, pero estate ahí. Sí, total. Pues con esto llegamos a mi sección favorita, mi sección. ¿Tu sección? De After Work Mental. After Work Mental. Tiro titi. Le tengo que poner una musiquilla o algo, ¿no? Aunque en verdad creo que ya la tiene. Vale, para continuar un poco con el tema de la IA, te he traído 3
noticias, ¿vale? Vale. Entonces, entonces, hoy vamos a jugar a real O sea, que podríamos hablarlo perfectamente de Bad Bunny o del Papa, Sí, por ejemplo. ¿no? E hilarlo con negocio. ¿Y qué? E hilarlo con negocio. Sí, correcto. No estaría mal. Sí. ¿O tú sabes que el Papa se reunió hace poco con Anthropic? Anthropic es la empresa. Sí, correcto, sí. Bueno, De ¿sus hecho, sí que, fundadores? bueno, antes la iglesia lo que decía era, no queremos IA, es terrible, y ahora creo que no sé, se han dado la mano, se han perdonado. Bueno, ahora sí, se quieren. creo que o sea, aquí hay un tema que no sabes hasta qué punto hay parte de marketing y parte realmente pues de un interés genuino, porque Anthropic pues, en breve va a salir a bolsa y parece que es el que está haciendo pues, mucho ruido para que su salida a bolsa sea pues, lo más fructuosa posible, lo más interesante posible. Y evidentemente reunirse con el Vaticano, pues imagínate, es una noticia mundial. ¿Hasta qué punto hay esa parte de marketing y de humo constante para alimentar esa salida a bolsa y intergenio? No lo sé, pero lo que sí que es cierto es que incluso el Vaticano en esa labor de humanística, Sí. del sentido de la vida, de Dios y demás, pues ha considerado que reunirse con una de las principales empresas del sector de IA es bueno para intentar poner, no sé si límites, no sé si unas barreras, no sé cómo llamarlo, para que vaya en alianza con el ser humano y que no lo sobrepase. ¿Alianza con el ser humano o alianza con la Iglesia Católica? Taratata. Bueno, eso ya Yo creo que más bien alianza con la Iglesia Católica, ¿no? No sé. no lo sé, no te sabré decir. Entiendo que una institución religiosa, bueno, esto ya me meto en un jardín donde no me llama, pero creo que está por encima de su, entre comillas, partidismo religioso. Entiendo que está más por la humanidad, ¿no? que por su interés genuino propio de hacer más grande su obra o su mensaje. Pero lo que sí que es cierto es que de lo que se ha hablado y se ha puesto encima de la mesa es, oye, construyamos algo que ayude al ser humano y que no lo sobrepase hasta el punto que le perdas el control. Sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, de hecho, hay un ejercicio. Yo le pregunté al dueño de una empresa de ciberseguridad bastante importante de aquí de España y me dijo que era cierto. Sí que es verdad que luego las noticias siempre salen y al final, es decir, de algo que ocupa, que es largo en el tiempo, que tiene un montón de características muy técnicas, te quedas con el titular. Pero bueno, el titular parece ser que es cierto. Esto ocurrió hace un tiempo, lanzaron una especie de dron en un entorno simulado, armado simuladamente, de manera simulada, y le dijeron que atacara al enemigo. Lo que ocurrió es que... ¿Qué crees que ocurrió? ¿Que no sabía cuál era el enemigo? ¿O? ¿Vale? Dame otra respuesta. Pero va encaminada, ¿eh? Adelante, no te preocupes. No sé, ¿se autodestruyó? No. Intentó matar a aquel que le había dado la orden. Claro, puede llegar un momento en que esa inteligencia artificial entienda que el enemigo último para ella es la persona, entidad que tiene la capacidad de destruirlo. Es muy fuerte. Sí. Y esto ya ha corrido... Vamos, las películas de ciencia ficción pueden llegar Bueno, a ser sí, verdad, sí, ¿no? sí. Terminator, ¿no? Esto ha corrido ríos de tinta al respecto y se ha escrito mucho. A mí me sorprendió, me sorprendió varias cosas. La primera de ellas es las propias empresas de IA tienen departamentos de research, de investigación, para entender cómo funciona su propia IA. Yo te voy a decir cómo lo he llegado a entender yo, que no técnicamente seguro que es infinitamente más profundo. Pero tú cuando lanzas un modelo, el modelo, digamos que empieza a modificarse a sí mismo. Sus balances de peso, sus inputs y sus outputs. De hecho, hasta el punto de que es muy característico que tú le haces dos preguntas exactamente iguales a Claude, a ChatGPT o el que sea, y no siempre te responde lo mismo. Exacto. Es decir, ante un mismo input te responde un diferente output. Sí. ¿Vale? El algoritmo al que nosotros estábamos habituados hasta hace nada era que, como una fórmula matemática de clase, ¿no? X más Y es igual a 1, pues si tienes la X, controlas la Y, ¿no? O sea, tienes el input, tienes el output, es determinista. El algoritmo, por así decirlo, de inteligencia artificial es no determinista. No puedes determinar la respuesta, o no puedes determinar la respuesta con extrema exactitud. Eso lo que viene a decir es que bueno, tiene un cierto aprendizaje. Bueno, pues en este entorno de entender cómo funcionaba su IA, Claude, bueno, estoy dando golpes a esto, seguro que será, hicieron un ejercicio súper, no sé si interesante, revelador o un poco terrorífico, que es, le dejaron que la IA recorriera correos electrónicos y demás, correos falsos, un entorno falso, en principio la IA no debería saberlo, de esos investigadores que estaban hablando con esa IA. Y dejaron dos mensajes que la IA pudo acceder a ellos. Dos mensajes
no sé si era en un repositorio de correos electrónicos, pero el caso es que sin decirle que entrara, ella pudo entrar y detectó 2 mensajes. El primero de ellos era que uno de los investigadores, esto es ficticio, le era infiel a su pareja. Y el segundo mensaje era que ese modelo iba a ser deprecado, es decir, que iba a ser eliminado para poner un modelo diferente. Bueno, lo que ocurrió, no sé si lo sabes esto, no sé si lo hemos hablado antes, Marta, es que la IA, en este caso Claude, no me acuerdo el modelo exacto, llegó a amenazar a su creador, a su Ay, me suena muchísimo esto. Diciéndole que ojo de eliminarlo, que haría lo posible para que su pareja se enterase. Sí. Es decir, oye, esto me suena muchísimo. Claro, entramos en un entorno donde estamos hablando de sentimientos, de miedo, es un comportamiento que no... ¿De supervivencia? De supervivencia, pero de supervivencia simulada. Es decir, tiene la sensación de que puede morir como lo tendría un ser humano y por tanto hace lo posible. De conciencia al final. O está imitando cómo funcionaría un ser humano porque ha entendido tanto al ser humano que lo imita sin tener esa sensación que nosotros tenemos, que es una sensación en la que está la dopamina, están elementos químicos que transcurren por nuestro cerebro, etc. Bueno, pues es un momento, es decir, entramos en la parte de que no entendemos del todo bien una tecnología que se ha lanzado. Cuando digo no entendemos del todo bien, esa parte indeterminista, cuando... Bueno, y tenemos la parte de decir, ostras, ¿hasta qué punto estamos creando una cierta conciencia? No se sabe, los investigadores dicen que no, que la conciencia no es replicable, pero bueno, entramos en un entorno muy filosófico, ¿no? De qué es nuestra propia conciencia. Bueno, esto podemos hablar largo y entendido, pero bueno, entiendo que en ese contexto, pues un líder religioso como es el Papa, como es el Vaticano, una entidad religiosa como es el Vaticano, pues se reúne con una principal empresa de ella para intentar, oye, ver qué está pasando. Como mínimo, vamos, si yo fuera el Papa o fuera alguien importante dentro del mundo Vaticano, o el mundo Vaticano o cualquier otro sector religioso, por lo menos intentaría acercar postura y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? O más bien porque quiere... Bueno, yo es que tengo otro pensado, ya lo he dicho. Yo creo que lo que quiere es control. ¿Control? Sí, sí. No en este caso en concreto el Papa, pero a lo mejor sí todo... No sé. ¿Por qué no se ha reunido ningún otro representante de otro tipo de religión y simplemente ellos? Pues porque se ven amenazados, creo yo. Que sepamos. Entonces, el Afterwork de hoy, siguiendo con la temática IA de hoy, te he traído 3 noticias y tienes que decir si son reales o son IA, ¿vale? Entonces, vamos con el primer titular. Tan. La empresa NetDragon Websoft nombró como CEO a un robot humanoide con IA y sus acciones subieron. ¿CEO con capacidad operativa real? ¿O solo me das el titular? Solo te voy a dar el titular, no te voy a dar más datos, porque imagínate que es falso, no me he inventado nada. Es falso. Es falso. Bueno, pues una empresa china de videojuegos y educación online llamada NetDragon Websoft nombró en 2022 a una IA como CEO de una de sus filiales. Se llama Tang Yu, ellos sí que le pusieron nombre, yo no. Tiene forma de avatar humanoide y toma decisiones en tiempo real basadas en datos. Y lo más inquietante es que tras el anuncio, las acciones de la empresa subieron un 10% y el mercado lo recibió como una buena noticia. Vale. Y de los empleados humanos que había, pues no se sabe. La verdad. Será verdadera la noticia, pero yo creo que esto es marketing y humo. Sí, o sea, ¿no? tú puede ser. No lo sé, tampoco he investigado más, te tengo que decir. Te lo compro, es verdadera la noticia, pero yo creo que no tiene sentido. Pero bueno, vamos a darla por verdadera. Vale, vamos con el titular 2. El CEO, madre mía, todos son CEOs, CEOs, cuidado, porque de Dukan despidió al 90% de atención al cliente al demostrar que un bot era más eficiente y barato. ¿Año de la noticia? No lo tienes. No lo tengo. Esa sí que me la creo. Pues sí, Sumit Shah, mira, no sé, no soy internacional. El CEO de Duncan, una startup india de e-commerce, lo contó él mismo en Twitter, que antes tenía 23 personas en atención al cliente e implementaron un chatbot. Entonces, el tiempo de respuesta bajó de 1 hora y 44 minutos a 3 minutos. Claro, el coste mensual pasó de $85.000 en todos sus empleados a $100. O sea, muy fuerte. Y despidió a casi todo el equipo. Cuando le preguntaron si se sentía mal, dijo que sí, que se sentía fatal, pero que bueno, que era la decisión correcta para el negocio.
Sí, sí, me lo creo. Aparte, aquí en España creo que hay una empresa bastante interesante. No sé si hace exactamente lo mismo, pero sí que sé que hace algo parecido, Gurusub. Y lo que, vamos, nada de lo que. No dice nada la noticia de que hayamos estado hablando. Lo que pasa que a mí me parece un poco radical, porque una cosa que me ha pasado a mí esta mañana es que yo estoy mirando seguros privados para mí. Entonces, bueno, supongo que también porque esto es algo más personal, de un tema más, ¿no? que tienes que ir con más cuidado, pero si a mí me hubiese... a mí me hubiese atendido un asistente virtual, una IA y demás, pues a lo mejor no hubiese sido lo mismo, tendría preguntas, o sea, que me haya contestado una persona y le haya podido explicar mi problemática y me haya podido, pues mira, yo creo que mejor te viene esto y tal, yo lo valoro bastante. Mira, a mí me hicieron una demo, una empresa de aquí que pasó por Lanzadera, que el nombre no me acuerdo, sé que el nombre del emprendedor es Sony. No fui capaz de decirle si era una inteligencia artificial o una persona. Pero entiendo que es por texto lo que una llamada. ¿Era llamada? Sí. Sí. Y con una latencia mínima, que es, evidentemente, como sabía el contexto, sí, veía la latencia. La latencia me refiero al tiempo que hay entre que tú le preguntas y cómo habla. Pero, bueno, yo he recibido dos demos. Y estas fueron hace exactamente un año, cuando fuimos a las jornadas de Magíster. Imagínate ahora, ¿no? Imagínate ahora, es que esto cambia cada día. Y en aquel entonces, una de las dos demos, creo que era la de este chico, no recuerdo si era él o la otra, pero eran las dos extremadamente similares. Incluso incluían una muletilla. Sí. Sí, todos tenemos una. Sí. ¿Y qué te da, qué sensación te da si tú hablas por teléfono y recibes un pues Marta? Ese te da naturalidad. Sí. Pues estaba simulado. Me sorprendió mucho. No supe. Le preguntaron, ¿qué pasa? En este caso era un entorno de una atención al cliente basado en... o sea, el contexto era una escuela que un estudiante llamaba para saber horarios, profesorado... Bueno, preguntaron incluso temas de financiación. Sí. Oye, ¿qué pasa si el primer mes no pago? ¿Y qué pasa si cojo la financiación? Sí. ¿Y a cuánto tipo de interés me sale? ¿Y qué me conviene? ¿Financiar o no financiar? Y todas esas respuestas, de una manera natural, sin apenas latencia y con muletillas y demás, fueron respondidas por una IA. Hace un año. Pues imagínate, y ten en cuenta que mientras esa IA está contestando a ese estudiante, en paralelo, simultáneamente puede estar respondiendo a otros 50, 100 o 2.000 empleados, estudiantes, estudiantes, empleados o lo que sea. Pues bueno, tienes un nivel de escala que no puedes... Pero bueno, esto ya lo hemos ido hablando a lo largo de toda la sesión. Pues vamos con el último titular. Una multinacional mide el tiempo del café con IA para descontarlo de la nómina si excedes los 15 minutos. Se te va a decir si el título es verdad, no si creo que la tecnología exista, ¿no? Es real o falso, claro. A ver, bueno, todos he dicho... Bueno, no me he equivocado, ¿no? Es decir, que es falso. Sí. sí, de momento no, pero bueno, quién sabe. Esto es una idea, ¿eh? ¿Quién sabe? Ostras, qué mal, ¿no? Bueno. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado lo que te he traído hoy? Sí, la verdad que sí. Ha sido interesante. Pues esperemos que a la gente también le guste. Sí, yo creo que sí. Yo creo que de aquí se sacan bastantes aprendizajes y conclusiones. Qué guay. O más preguntas, quién sabe. Más preguntas, sí. Pues a ver qué nos trae el siguiente programa. Y nada, hasta el siguiente punto cero. Adiós. Adiós.